Bueno, Carlos Favarón, para los que no me conocen, productor y contratista de la ciudad de Charata. Me dejó picando la pelota acá el arquitecto Zavala, cuando creo que tiene una propuesta concreta, que es la de conformar la mesa multisectorial, y plantea que muchas veces desde el interior vamos a Resistencia y nos encontramos allá en las distintas instituciones con que la parte urbana, por decir, de la gran ciudad de Resistencia, termina por allí tomando y predominando su posición sobre la posición del interior. Nos encontramos con la necesidad de conformar institucionalmente esta multisectorial, porque tenemos muchas problemáticas locales y que muchas veces no sabemos a través de quién canalizarlas. Por ejemplo, estamos viendo que se está repavimentando la ruta 89 y que la calidad de la repavimentación deja mucho que desear. Y esto ya no es un problema de la hizo el gobierno anterior, la hace el gobierno actual. El contratista de la obra es exactamente el mismo, contratado con el gobierno anterior, continuado con el gobierno actual. La obra todavía no llegó a Pinedo, y desde Sáenz Peña para acá, desde Campo Largo para acá se viene bacheando y se tapan los baches y se sigue. Pero no se está haciendo un cambio o un trabajo estructural sobre la misma. Solo se tapa un bache y se tira una capa de alquitrán arriba y se sigue para adelante. Y muchas veces a esto lo vemos y no sabemos a dónde ir. No sabemos qué institución canalizar esto. Entonces, creo yo que este es un tema. El tema del agua que estamos viviendo, la crisis estos días, que acá el representante del consorcio, digamos, lo planteó recién. Y muchas veces vemos que todas estas iniciativas empiezan, se termina el problema de que nos baja el agua del cogote, y todo se va diluyendo y queda en la nada, y llega el año siguiente, como nos pasó ahora, y volvimos a tener 2 inundaciones seguidas cuando nadie lo esperaba. Entonces vemos que todas las obras de infraestructura quedan a mitad de camino y todos los ciudadanos de a pie lo vemos y no sabemos dónde canalizarlo. Ir a hacer una denuncia a vialidad, si es vialidad nacional, ¿a quién voy a ir si el mismo ingeniero de vialidad que tendría que estar encargado de inspeccionar la obra va a venir y va a decir, no, acá se está haciendo bien la cosa? Van a ir, van a tapar el bache y van a continuar. Pero ese bache dentro de 6 meses va a volver a aparecer. Entonces, como sociedad tenemos que encontrar e institucionalizar un medio por el cual podamos canalizar todas estas problemáticas. Entonces, creo yo que es muy importante que institucionalicemos esta multisectorial, por lo menos en lo que es esta parte de la provincia. Este es un primer tema. Segundo tema, recién allí el productor Ratz planteaba que quería que comentemos lo del viaje con el ministro. Bueno, me tocó participar, porque fui en representación de los productores de la zona. Junto a Juan Monín participamos de la reunión con el ministro Basterra en 2 oportunidades distintas. La primera fue como quien dice, un approach, una charla para saber dónde estamos parados, cómo pensamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y la segunda, ya con algunas demandas planteadas en la primera reunión, y en la segunda, a su vez, llevamos un trabajo de investigación sobre costos agropecuarios, costos impositivos, presión impositiva, de todo lo que nos afecta en la zona. Estos estudios se hicieron junto con gente de distintas instituciones como grupos CREA, ingenieros de la zona, particularmente a nosotros como grupo nos asesoró el ingeniero González, que por ahí está. En el caso de la gente de Tucumán participó la Estación Experimental Obispo Colombres. O sea, lo hicimos con información oficial y con información de instituciones privadas de primera línea. En la parte impositiva trabajamos con todo el asesoramiento de FADA. Presentamos un trabajo donde, un trabajo con un informe, no solamente un informe económico, sino un informe sociológico de cómo está afectando todo esto en el sector.
En la primera reunión nos encontrábamos con que estábamos con la cosecha de la primicia de girasol allá por 23 de diciembre. Planteamos al ministro la necesidad de rever el tema de las retenciones por la inviabilidad que nos producía esta presión impositiva en el norte. La verdad es que en ese momento el ministro se mostró bastante abierto. Nos generó una expectativa sobre la posibilidad de bajar algunos puntos las retenciones con respecto al tema girasol. Le dijimos que para nosotros era imprescindible hacerlo con mucha urgencia porque el productor de la zona estaba en plena cosecha, que el 70% de la cosecha estaba vendida, que el 30% restante estaba sin vender, pero que a su vez la superficie de girasol había caído en más del 50%. Que con todo este panorama el impacto fiscal que generaba para el Chaco, o mejor dicho para el país, la baja de retenciones no tenían influencia, eran de muy bajo impacto fiscal. Entonces, en todo esto esperamos del ministro más que una respuesta sobre todo lo que esperábamos después sobre el resto de los planteos. Con el girasol esperábamos un gesto político, ya que tenía bajo impacto fiscal, esperábamos un gesto político que era la intención de dialogar y de mostrarnos al sector agropecuario que realmente el gobierno había cambiado. Pero la verdad es que nos trajimos una respuesta de mano vacía. Nos dijo que él no tenía ninguna decisión porque no manejaba la chequera, que dependía de economía, que esto era un problema netamente fiscal. Nosotros le planteamos que era un problema de gesto político, que eso mostraba su voluntad de diálogo, y nos dijo que volvamos todas las veces que querramos, que estaban abiertos al diálogo, pero cuando el diálogo no tiene respuesta no es un diálogo, es un monólogo. Entonces nos encontramos con que volvimos con las manos vacías. Las retenciones del girasol, todos nuestros productores entregaron su producción con los precios de retenciones de impuestas. Hoy, ¿querés aportar algo más vos? ¿Vos vas a aportar algo más? Bueno, eso fue más o menos lo que planteamos puntualmente para girasol. Planteamos que tenemos un costo por diferencial de flete de 6 puntos de retenciones. Es lo que nos importa el diferencial de flete con la región pampeana para el resto de los cultivos. Se planteó también la necesidad de industrializar en origen. En el caso de industrialización en origen, siempre la clase política habla de la industrialización en origen, pero genera políticas que no dan la posibilidad de industrializar en origen porque no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos infraestructura básica para industrializar en origen. Entonces, el problema va, o la cuestión va mucho más allá de un discurso político. El problema va que hay que crear las condiciones para que eso pueda ser así. Entonces, bueno, no quiero aburrirlos, quiero sintetizar. Antes de finalizar, quiero comentarles lo siguiente. Hoy, cuando nos encontramos con este anuncio del 3 puntos más de retenciones, que es un aumento del 10% más, no son 3 puntos más, es el 10% más de lo que veníamos tributando en retenciones, del 30 pasamos al 33, o sea, es un aumento del 10%. Que este 10%, este 33% a lo largo de los años significó una transferencia del sector productivo, del sector agropecuario, de 170.000 millones de dólares. En 18 años que viene impuesto el sistema de retenciones, 180.000 millones de dólares significa, dividido 18 años, si eso lo dividimos a su vez por 12 meses y lo dividimos por cada mes, esto significa la friolera de 4.272.000 canastas básicas asignadas por mes. O sea, el sector productivo en estos últimos 18 años transfirió o sostuvo 17 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Sostiene 4.272.000 familias. Entonces, si todos me dicen el sector productivo o el sector agropecuario no es solidario, yo pregunto, si a 18 millones de personas les estamos aportando la canasta básica que fija el INDEC,
¿Dónde está el aporte del resto de la sociedad? ¿En qué se gasta? 18 millones o 17 millones de personas, casi 18, estarían dentro de la canasta básica con lo que se le retiene al sector agropecuario o con lo que se le retuvo. No estoy hablando de futuro, estoy hablando de pasado. ¿Por qué tenemos los niveles de pobreza si aportamos tanto? ¿Dónde está el dinero? ¿Mayor presión impositiva? No, señores, no necesitamos mayor presión impositiva. Con lo que aportamos alcanza y sobra. Hay que gastar bien, hay que hacer el ajuste donde hay que hacerlo. Hacer el ajuste no significa salir a despedir gente, significa que hay que gastar donde se debe y no pagar sobre costos de nada, no sostener medios de comunicación, no sostener empresas amigas, no sostener ni subsidiar sistemas energéticos, porque lo que estamos haciendo es una transferencia de recursos desde el interior a las grandes urbes. ¿Cómo puede ser que en un pueblo como el nuestro pagamos 4 o 5 veces el valor de la electricidad de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que desde la pobreza estamos subsidiando a los sectores y a las provincias de mayores recursos? Entonces, dejemos de decir que esto es una cuestión de solidaridad, esto es una cuestión de picardía, esto es una cuestión de transferencias del sector de recursos del interior a las grandes urbes. Nada más, buenas noches. Concejal Raúl.